Esto es el análisis, prolongado debate en torno, no hay dictamen todavía, no hay firma de despacho en torno a la promoción de la industria automotriz y de autopartes. Vamos a estar enseguida nomás con un invitado, vamos a estar con la post-reunión y antes saludo a mis compañeras. Ella es Laura Serra, ¿cómo le va Serra? Y ella es Daniela Mosetic, con ese plano donde ambas aparecen a la vez. ¿Cómo le va? ¿Bien? Buenas tardes, damos hermanas, ¿no? Ahí estamos, exactamente, bueno. Enseguida con el invitado vamos a hablar de este tema, porque fue protagonista de la reunión, pero antes vamos con Lourdes, que está con todo lo que acontece al término de este encuentro muy prolongado. Empezó 1:30 y acaba de terminar 3 horas largas de reunión. Lourdes, ¿cómo te va? Buenas tardes. Ahí estamos. Pato, Daniela y bueno, por supuesto a Laura que están allí en el piso. Bueno, aquí estamos exactamente en lo que es el anexo C. Acaba de culminar esta reunión conjunta entre la Comisión de Industria y la Comisión de Presupuesto y Hacienda con sus respectivos expositores para lo que es este proyecto de ley de la industria automotriz, que tiene que ver también con la exposición de diferentes invitados, tanto de la Cámara, del sector, diferentes dirigentes sindicales y algunos miembros del Poder Ejecutivo, así como diputados que estuvieron interviniendo con su palabra en este espacio. En un rato nada más ya vamos a tener la palabra de algunos protagonistas que por supuesto hicieron saber su opinión en este lugar. Como vos bien decías, bueno, hoy ha sido una reunión conjunta donde se han brindado las opiniones de cada uno de los invitados por parte de estas dos comisiones. Muy bien, Lourdes, muchas gracias. Cuando estés con alguna diputada, diputado, nos convocás y estamos hablando. Bueno, perfecto. Y sentado a nuestra diestra, acá el señor diputado Martín Tetaz. ¿Cómo le va, diputado? ¿Bien, Martín? Muy bien. Contento de estar a la derecha. Exacto. Bueno, qué grande, Tetaz. Bueno, a ver, Martín, ¿cómo está esto? ¿Quién es? Bueno, el oficialismo impulsa este proyecto de promoción. Dice un liberal como Esper que él no quiere subvencionar nada, pero ¿qué dice Tetaz? ¿Qué dice Evolución? ¿Qué dice Juntos por el Cambio? Hay que apoyar esto. Es una cosa medio extraña, ¿no? Porque es yo digo que las políticas públicas en Argentina, ¿no? Esto trasciende a este gobierno. Las políticas públicas en Argentina son prender la calefacción y el aire acondicionado al mismo tiempo. Porque la industria automotriz, como tantas otras industrias de Argentina, tiene una presión impositiva formidable. 54% de un auto que te compras son impuestos. Más de vos te compras un auto, la mitad del auto, más de la mitad del auto no es auto. Y tiene un montón de impuestos en la producción, que encima son una carga cuando querés exportar, que le genera sesgo antiexportador. Hoy lo dijeron, 11% de presión tributaria sobre el proceso productivo, lo cual para un país subdesarrollado es una locura, ¿no? Y el lado bueno, perdóname, de esta carga impositiva, ¿cuál sería? ¿Que genera trabajo? Nunca la carga impositiva tiene ningún lado bueno. No, pero suponete que te diga, bueno, pero lo que pasa es que con esto le damos, lo que dice el sector es que es muy generador de trabajo. Ahí está, por eso. Entonces el gobierno ahora propone distintos proyectos a distintos sectores de la economía. Primero fue el agro, ahora son los autos. Ir bajándole algún tipo de impuestos. Por ejemplo, acá concretamente le permite utilizar el pago de IVA, descontarlo más rápidamente y hacer amortización acelerada, como se llama, para descontar del impuesto a las ganancias el gasto de inversión que hace una empresa. Pero eso debería ser para todas las empresas. ¿Por qué el régimen automotriz sí? Y qué sé yo, el sector textil, que también invierte muchísimo, que es mano de obra intensiva en Argentina, no. O el sector, entonces mi tendencia general, por supuesto, siempre es a favor de las reducciones impositivas, sobre todo en la producción y sobre todo en las exportaciones. Habría que eliminar todos esos impuestos si uno pudiera, por supuesto entiendo que hay una restricción presupuestaria. Pero lo que no entiendo es por qué hay que tener un lobby para llegar al Congreso y que entonces si yo tengo un lobby consigo un beneficio impositivo para mi sector y si otro sector tiene menos lobby no lo consigue. Entonces, ¿por qué el gobierno primero pone un montón de impuestos y después celebra acuerdos con cada uno de los sectores para ir bajándole esos impuestos? Es medio esquizofrénico, ¿no? Desde el punto de vista, uno mira de arriba. Olvídate de la ideología, porque esto, insisto, es un problema que lleva décadas, ¿no? Sí, acá lobby nunca hubo, además, en el Congreso. Ningún tipo, nunca. ¿Por qué? No hubo. Se enojaron, ¿no? Porque yo usé la palabra jamás, lobby, pero es real, no hay que enojarse porque no es una mala palabra, lobby. Ahí los sectores vienen a influir, hoy vinieron del sector automotriz, vienen de los distintos sectores a influir en lo que creen que es bueno para su sector, me parece perfecto, legítimo.
pero es un sector particular, es un beneficio para un sector particular. Entonces lo que digo es, ¿por qué prendemos la calefacción y el aire acondicionado? Vos cuando tenés frío en tu casa, ¿prendés la estufa o prendés la estufa y el aire acondicionado juntos? Es medio una locura. Entonces el Estado te pone un montón de impuestos, después vos no sos viable, después como no sos viable te dice, bueno, vamos a hacer un régimen de promoción para sacarte algunos de los impuestos que te ponemos. Pero en vez de hacerlo para toda la economía, lo hace para uno de los sectores particulares de la economía. Mi impresión general es buenísimo que bajemos impuestos, pero ¿por qué no hacemos una norma para todos los sectores que exportan o para todos los sectores que generan empleo, ¿no? Estamos. ¿Una más? No. Si no, vamos enseguida con, a ver, Lourdes. ¿Con quién estás, Lourdes, por favor? Lourdes. Estoy con la diputada Victoria Tolosa Paz, aquí del Frente de Todos por la provincia de Buenos Aires. Bueno, recién culminando lo que ha sido esta exposición de diferentes miembros invitados en esta comisión conjunta. Bueno, bienvenida, diputada, Diputados Televisión. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bien, bien. Diputada, bueno, estamos acá con Martín Tetaz y lo que plantea Tetaz es por qué tiene que haber en todo caso. Yo le preguntaba cuál era la opinión de ellos, me dice que todavía no está resuelta como bloque, pero lo que planteaba Tetaz como cuestión, si se quiere, general, es que por qué tiene que haber en todo caso beneficios particulares para un sector y no para todos. Pero bueno, le pregunto su opinión y cómo cree que va a decantar esto en materia de tratamiento en el recinto dentro de poco. Bueno, en principio porque estamos hablando de beneficios impositivos a una industria que la podemos llamar que es la industria de todas las industrias, porque claramente cuando hablamos de industria automotriz hablamos también del resto de las industrias que traccionan y que se mueven en toda la Argentina a partir de lo que es obviamente las terminales. Primero y centralmente tiene que ver con que tenemos que lograr la competitividad, porque claramente las terminales tienen obviamente decisiones que exceden al capital nacional y obviamente tienen que ver con producciones que pueden alojarse en cualquier lugar del mundo y que hoy elijan la Argentina, que tengamos 13 terminales que impactan de manera positiva, en este caso en la provincia de Buenos Aires, en Córdoba, en Santa Fe, pero también en Tierra del Fuego. Habla a las claras de primero, ya logramos como Argentina, y lo vuelvo a repetir, pasar bajo el sistema de producción de allá del 2003, cuando Néstor Kirchner asumía, la Argentina producía apenas menos de 169.000 unidades año, llegando a niveles récord en el 2011 de más de 877.000 unidades, tocando también en el 2013 las más de 729.000 unidades. Yo le preguntaría en todo caso, y lo dije públicamente y lamento, pero ahora me puede escuchar el diputado Tetaz, es cómo no hacerlo si en función de los números tenemos la gran capacidad de seguir desarrollando trabajo argentino de calidad y con salarios por arriba del promedio nacional, porque claramente el 60% de lo que se produce en las terminales se termina exportando y es claramente una forma de captar divisas por un lado. Al mismo tiempo, esta industria genera 500.000 puestos de empleo por arriba de la media y eso hace claramente que a medida que crece el trabajo, que crece la capacidad instalada de las terminales y de las fábricas, lo que vemos es mayor inclusión laboral con mejores salarios, que hace claramente también que se fortalezca el mercado interno de patentamiento de vehículos. Está bien que quienes gobernaron 4 años la Argentina y derrumbaron la industria automotriz, llevándola a niveles realmente que ponen la piel de gallina, de 800 y pico en el 2011 al 2019, cuando entregaron el gobierno, la industria automotriz había derrapado, llevando la capacidad instalada al 44% y produciendo apenas 319.000 unidades. ¿Cómo estamos hoy? Perdóneme. En el mes de abril, sí. 43.000 unidades y con una capacidad instalada creciendo, rozando el 56.9. Este es el sendero que queremos seguir adelante y para eso claramente tenemos que darle previsibilidad a quienes invierten en esta industria en la Argentina. Una pregunta operativa antes de terminar. Hoy no hubo dictamen. ¿El oficialismo qué estima? ¿Estima firmar dictamen cuándo y llevarlo al recinto cuándo? ¿Hay alguna fecha aproximada o no? No, nosotros hoy, como te decía recién, escuchamos a las cámaras empresariales, no solamente a DEFA, sino también a DIMRA, escuchamos a los 2 sectores más importantes del movimiento obrero que están adentro de las terminales, como son UOM y ESMATA, con una voz muy potente que tiene que ver con que hay un camino ya hecho en la Argentina y que necesitamos seguir fortaleciéndolo. Yo acá apelo, por supuesto, porque he escuchado con mucho respeto a diputados, fundamentalmente de la oposición, pero que viven en provincias que tienen obviamente un gran componente de la industria automotriz
automotriz, los diputados de Córdoba, claramente con mucho respeto, pero siendo muy conscientes que esta ley beneficia y además compensa también o complementa la ley que se sancionó en el 2016, una ley que tenía ventajas para las autopartes. Esta es una ley que tiene ventajas para quienes invierten en las plantas terminales, que luego, vuelvo a repetir, generan mayor nivel de exportación y generan claramente lo que nosotros vemos en la balanza comercial. ¿Cómo pensar que salimos de esta Argentina que tiene que crecer, que tiene que garantizar divisas en las ramas y sectores? Bueno, con leyes como estas. Venimos de ver claramente que en lo que es la producción de automóviles livianos, la Argentina pasó de tener balanza comercial negativa, esto es, que había más importación que exportación, a pasar a tener una balanza plenamente positiva durante el 2021, incluso en tiempos donde todavía la pandemia estaba entre nosotros. Y lo mismo pasa con cada una de las líneas de producción. ¿Cómo vamos sustituyendo importaciones? Que es lo que pedimos claramente en esto que se llama el desarrollo de cadenas de valor. No es una ley aislada, es una ley que tiene claramente un componente donde la Comisión de Industria viene elaborando leyes y que después de esta viene electromovilidad, pero claramente quienes no se animan a decir que queremos ser un país productor y exportador de vehículos raramente puedan venir con el eslabón superior, que es ser productores y exportadores de vehículos de electromovilidad, como obviamente tiende el mundo. Creo que no podemos negar la potencia de la Argentina, no podemos negar las 13 terminales y no podemos negar justamente que hubo una etapa que queremos dejar atrás en donde este nivel de importaciones desmedidas destruyó la capacidad instalada de nuestras fábricas y de nuestras terminales. Yo voy a Zárate, visito la planta de Toyota y veo obviamente 3 líneas de producción, 3 turnos. Esto no pasaba en el 2019, vuelvo a repetir, porque la industria automotriz se había totalmente desarmado a partir de este precepto de la oposición que era importemos y convertite. Nosotros decimos generemos desarrollo de proveedores locales, generemos autopartes y cada vez más cadenas de integración para que lo que exportemos tenga cada vez más peso nacional. De esa manera entendemos la industria nacional, de esa manera entendemos la Argentina, que genere empleo y oportunidades para todas y todos. Diputada, gracias. Hasta cualquier momento. Buenas tardes. No, gracias a ustedes, por favor, un cariño. Muchas gracias. Bueno, bien. ahí estamos. Chau, Lourdes. Nos convocamos cuando sea necesario. Bueno, a ver, Tetaz, ¿qué tiene de bueno este proyecto y qué tiene de objeción? De bueno que baja impuestos, de malo, de objeción, que lo baja para un sector particular y no lo hace general. Yo escuchaba argumentos a favor recién de la diputada de que este es un sector que exporta una parte de su producción, es un sector deficitario en divisas, no obstante, pero es un sector que exporta o que es un sector que da empleo. Entonces yo digo, bueno, entonces que el criterio de la ley sea aquellos sectores que exportan, pagan menos impuestos, aquellos sectores que generan trabajo, pagan menos impuestos, sea quien sea, que no sea con nombre y apellido de la ley. Porque si no, lo que yo sospecho es que hay un lobby atrás que es el que está financiando las intenciones de algunos diputados. Entonces yo prefiero que la norma sea de un carácter general, que no tenga nombre y apellido, que el beneficio sea para el que comete la acción, que es positiva para el país. Contratas trabajadores, pagás buenos salarios, buenísimo, que te pagues menos impuestos. Exportás, es bueno para el país, seguro que pagues menos impuestos. Ahora, ¿no te parece, Martín, digamos, siguiendo un poco esta lógica que planteás, está bien, rebajemos la presión tributaria porque realmente es asfixiante para todos los sectores y todas las actividades, pero aquellas actividades que generen divisas, que es lo que justamente nos hace falta como país, bueno, darles un tratamiento especial? Claro, pero por eso digo, fíjate, hay otra vez, el aire acondicionado y la estufa, ¿no? Sí. Hay un montón de dificultades para acceder a insumos para producir, de sectores que podrían generar exportaciones. Le pagas $1 de 120 cuando el mercado lo paga 220 a los sectores que generan exportaciones. Sí. Y después de pagarle 120, porque a estos que exportan también le pagan el $1 de 120. Entonces después dicen, pero te voy a dar un subsidio. ¿Me entendés? Claro, vos que entiendo, es una... Entonces, insisto, la política pública no puede ser... Es una contradicción prender la estufa y el aire acondicionado al mismo tiempo. Pongámonos de acuerdo, pero de nuevo, si el beneficio fuera general, supongamos que nos dijera línea productiva que exporta, línea productiva que tiene amortización acelerada en las inversiones. Brillante. Esa es una ley que estaríamos todos 100% de acuerdo. No importa si el sector productivo que exporta es el textil, es el automotriz, es el de la industria de la alimentación, el sector que sea, que exporta, tiene amortización acelerada en las inversiones. Entiendo. ¿Por qué se la damos solamente al sector automotriz? Claro. ¿Me entendés? Está bien, perfecto. No puedo no preguntar, a partir de la coyuntura que estamos viviendo como país, ¿no? Esta disparada que se ha visto en el dólar MEP, en el dólar contado con el billete, 2.38 el billete. El dólar blue, etcétera.
Y bueno, hay mucha preocupación, sobre todo, bueno, de un sector, los importadores, que ahora, bueno, se las ven un poco en figurillas para tratar de ver de qué manera se van a abastecer de insumos. Los distintos sectores. Y quería tener tu mirada, obviamente, sobre esta situación un tanto peculiar que estamos viviendo. El problema no es con el dólar, el problema es con el peso. Como el peso está vilipendiado y se lo bastardea porque se emite sin respaldo y encima la autoridad que lo emite está depreciada, entonces la moneda esa no vale contra nada. Si vos haces un dólar MEP o un dólar, el dólar que quieras, hay 8 dólares distintos, pero si vos pones la lata de atún pasa lo mismo. O sea, el precio de la lata de atún, en vez de poner el precio del dólar o el precio del kilo de pan, elegir el que quieras. Vos pones un precio cualquiera de la economía y lo que vas a ver es que... Entonces vos decís, ¿pero qué? ¿Suben todos los precios? Entonces hay un problema con el pan, con el atún, con el dólar, con todo o es en realidad que el valor en cual están expresados todos esos precios, que el peso se está derrumbando. Si el denominador común es que todo se está expresando en una moneda que se devalúa cada vez más. Exacto. Este es el problema de fondo. De fondo este es el problema. Entonces, obviamente que hay preocupación, porque en Argentina ya hemos visto que estos procesos aprendemos, se aceleran, la gente ya cuando empieza a pasar esto no quiere tener pesos de ninguna manera y trata de salir de los pesos como puede. Entonces buena parte del sector que le compraba bonos al gobierno y financiaba al gobierno en pesos, últimamente dijo, yo mejor en pesos no quiero financiar más al gobierno, mejor. Entonces empieza a haber problemas de funcionamiento de la Argentina. Todo esto es la desconfianza en un gobierno que no encuentra rumbo, le falta mucho, le falta 1 año y medio para terminar y no encuentra rumbo desde el punto de vista económico. No es que está ensayando un plan económico que no le está funcionando, porque uno podría ser que está haciendo un ensayo, un problema económico, no le funciona. Porque está al principio de su mandato y que bueno está explorando vías como para... Está en piloto automático, uno dice, ¿tiene poder político Guzmán? Claramente no. Entonces, porque yo tengo la mejor de las opiniones de Martín Guzmán, me parece que es una persona idónea, muy capacitada, técnicamente bastante solvente, pero la verdad que, aunque pensemos distinto en muchas cosas, pero le reconozco su honradez y su capacidad técnica. Perdóname, generacionalmente en La Plata no son tan distantes. Yo me recibí en el 2001, que fue el año que entró él, así que soy un poquito más grande. 5 o 6 años, sí, está. Un poquito más grande. Pero quiero decir... El problema es que uno tiene la sensación obvia, digamos, por no decir certeza, de que no tiene poder político. Entonces no puede implementar ningún tipo de reforma que se le ocurra. En el Congreso el oficialismo tampoco tiene poder político. El acuerdo más importante que quiso hacer, que fue el del Fondo Monetario, el propio tuvo 30 votos en contra del propio bloque de Cristina y el kirchnerismo duro. Entonces... uno no ve el rumbo, dice, esto falta 1 año y medio todavía. Entonces, ¿qué vamos a ver? Y cada vez más de esto, cada vez más endurecimiento del cepo. Algo ya vimos en Argentina, cuando uno va a la historia de los controles de cambio en Argentina, no es la primera vez que pasa esto. Esto ya pasó. La gente que es más grande, o van a una hemeroteca, lo pueden ver y van a ver que esto ya pasó entre 52 y 55, ya pasó entre 73 y 76, ya hubo procesos en los cuales... Pero vos jetás un cepo, digo esto porque... claro, por supuesto. Sí, pero perdóname, voy a esto. Lo que te dicen todos los que analizan los últimos 3 meses del gobierno de Macri es que el cepo final de la gestión de la CUNSA, si se hubiese registrado antes, te evitaba muchos problemas porque hubo una fuga enorme. Por eso te pregunto. O también si no se hubiera efectuado. Vamos, ahí hubo un acuerdo político entre, nunca lo van a reconocer, pero hubo un acuerdo político entre Alberto Fernández y Macri. Sí, cuando Alberto dijo el dólar está bien, el dólar está a 60. Claro, ahí hubo un acuerdo que le dijeron, por favor, no entreguen más reservas, porque Macri se podría haber hecho lo que hizo Cristina. En el último año haber dicho, acá no devalúo a nadie, acá no hay ningún problema, y entrego en 2015, empiezo a entregar divisas directamente. Pero ¿te acordás que hubo un cepo de la CUNSA, era $2.000 o $200? Después de la PASO, exactamente. Sí. Por eso. Exactamente. Martín, volviendo al tema de las automotrices, ¿hay alguna posibilidad o alguna beta que ustedes le vean que puedan incorporar al proyecto como para sumar consenso? ¿Tienen alguna idea en mente? El primer problema es este que planteábamos. El segundo problema es que hay una figura nueva, que es un instituto de movilidad nuevo que crea la ley, que no es un organismo raro, que tampoco tiene ninguna razón de ser, porque uno dice, ya hay un Ministerio de Producción. Entonces, es la declaración de incompetencia del Ministerio de la Producción. Que dice, nosotros no podemos coordinar a los sectores productivos de la Argentina, como no podemos sentar en la misma mesa a los industriales, con el sector financiero, con los distintos sectores de la tecnología, etcétera, tenemos que crear otra institución nueva.
otra. Entonces seguimos creando capas geológicas de burocracia con recursos que lo pague quien lo pague, finalmente son recursos de la sociedad que están destinados a más mesas, ¿no? Y uno dice, ¿pero para qué está el Ministerio de Producción entonces? Entonces yo creo que si el gobierno elimina el instituto burocrático que está creando en ahí la se norma, estaba hablando que era ad honorem, ¿no? No importa, son recursos de la sociedad, es tiempo de la gente que está ocupándose en eso, y uno dice, además, si fuera ad honorem, ¿para qué pasa por el Congreso? Tiene un presupuesto que quieren destinarlo a hacer no sé qué cosa, pero el punto que quiero hacer, más allá de que el directorio esté ad honorem. Entonces, si eliminan esa institución burocrática, se queda con los beneficios impositivos y los amplía un poco para incluir otros sectores que tengan la misma característica. Entonces dice, mira, sectores que hagan inversiones importantes, más de 500 millones de dólares, y que exporten más del 50% de la producción. Estoy diciendo cualquier número, por tirar una idea conceptual. Entonces esos sectores son beneficiarios del descuento impositivo, sean automotriz o quien sea, bueno, seguramente podría estar eso. Ahora, bueno. Martín, ¿sabés qué veo? A lo mejor me equivoco, ¿no? Pero digo, la industria automotriz tiene en la Argentina historia desde, por lo menos la extranjera, desde los tiempos de Frondizi, año 58, 59. Y ¿sabés qué? A lo mejor, repito, no estoy en lo cierto, pero no lo veo al radicalismo diciendo no acompañamos esto, porque vos tenés... Si por un lado tenés a Esper y si querés lo tenés a Milei diciendo no, de ninguna manera vamos a convalidar esto porque esto es un sostenimiento que no corresponde a sectores protegidos. Pero al radicalismo votando en contra de esto me parece que va en contra de la historia. No sé el PRO, pero no lo veo los radicales cordobeses, santafesinos, los bonaerenses. Hablo por la industria radicada justamente en esas tres provincias. Me parece, Está bien, pero ahí mezclaste dos cosas. La primera es la presidencia. Si los diputados de Córdoba, los de Santa Fe, no por su partido, sino por estar afincados en su provincia, votan de una manera u otra, no lo sé, lo veremos después. Hoy no, lo que te puedo decir es que no está cerrado el debate adentro de Juntos por el Cambio respecto de cuál va a ser la posición, porque, insisto, el criterio, tratemos de despojarnos de cualquier tipo de prejuicio y pensemos de la siguiente manera. ¿Qué queremos? Una economía que agregue valor. Queremos agregar valor. ¿Qué es una economía que agrega valor? Una economía que agrega valor es si yo, para fabricar esta taza, necesito usar recursos que están de toda la sociedad, los voy a usar para hacer esta taza, voy a gastar, ponele, 500 pesos para hacer la taza. Y vos valorás esta taza, estás dispuesto a pagarla 600 pesos esta taza. Entonces estoy creando valor y yo tengo que fomentar ese tipo de actividades. Ahora, que si yo gasto 700 pesos para fabricar la taza, y vos estás dispuesto a pagar las 600, eso no es creación de valor. Es una discusión muy de los 90 esto, me parece, ¿no? Era muy de los 90, era parte de la discusión. Es una discusión si protejo con costo la industria porque me va a dar trabajo, o no la protejo porque me cuesta plata. Insisto, hay una hipocresía acá con toda esta discusión, que se rompió mucho en los últimos 20 años. Porque los niveles de presión del Estado en los últimos 20 años crecieron tanto que desvirtuó la discusión. El Estado en los últimos 20 años hizo esto que te decía yo, prendió la estufa y el aire acondicionado. Claro. Entonces, te lo digo en términos, el otro día hablaba con un empresario textil importante de la Argentina y me decía lo siguiente, me decía, yo no tengo ningún problema en que abran la economía y competir, por ejemplo, con Paraguay, pero Paraguay tiene 12 puntos de presión tributaria, a mí me van a bajar la presión tributaria también a 12, yo compito. Yo soy bueno, tengo un montón me mostraba la planta, tiene una inversión en capital muy grande. ¿La competencia ahí es China o es Paraguay la competencia? No, China no. Para la textil, Bueno, probablemente sea Paraguay o Brasil. Me refiero a que el punto que te planteaba el industrial era, yo no tengo ningún problema en competir si me bajan a mí también la presión impositiva. Lo que pasa es que el Estado te hace competir y te dice, toma, cargate esta mochila, anda a pelear con Tyson. Y vos lo que le decís, mirá, para pelear con Tyson, déjame por lo menos hacer un poco, entrenar, estar a la altura de lo que está Tyson. No me mandes a pelear con una mochila o a correr contra Usain Bolt y te cargan a un bolso. Te dicen, no, vos vas a correr contra Usain Bolt, que ya es complicado. Vos, encima te ponen una mochila y te dicen correr contra Bolt. En este contexto, porque compra argentino tampoco es algo que lo satisfaga. No, compra argentino es una vergüenza. Compra argentino no es un problema de satisfacción, es una ley de compra caro. No se puede, el Estado no tiene plata y gasta 33% más en comprar a nombre del Estado. No hay manera de defender esa ley. Bueno, y a ver, y te pregunto, a mí me llamó la atención, dijiste 2 veces el peso de los lobbies, ¿no? Digo, acá no es que hay lobby en cada una de las leyes que se tratamos, por lo menos, digo, lo que yo te acá, pero digo que no me parece mal, pero digo, acá cada sector viene con intereses particulares. Bueno, pero viene el campo a defender sus intereses, está bien, claro, la dirigencia gremial, todos defienden. El otro día, te digo lo que pasaba en la sesión del otro día, que se trataron varias leyes, ¿no?
y algunas nosotros acompañamos, otras no quiero ir ni contra ningún sector, pero digo, la postal para alguien que miraba afuera era, en los pasillos, en los palcos, venía un sector... ¿Vos decís el tema impositivo, decís vos? Todos los temas que se discutieron la otra semana. Venía un sector, desenrollaba su bandera, se llevaba lo que venía a buscar, que generalmente era plata, se llevaba la plata que venía a buscar, venía otro sector, desenrollaba la bandera, se llevaba la plata, digamos, nos pelaron en 4 sesiones. Entonces, quiero decir, me parece legítimo que cada uno reclame sus intereses, está perfecto, está bien, pero nosotros tenemos que hacer leyes para todos, no para cada sector, porque si no, el que se perjudica... Es una engaña pichanga pensar que yo puedo darle un beneficio a cada uno de los sectores en particular. Es muy interesante eso, pero digo, ¿entendés? ¿sabes qué pasa? Que vos no representás a lo mejor lo mismo que otro diputado del Frente de Todos. Es muy difícil, seguro, sí. porque claro, digo, ¿qué intereses representan, no? Digo, claramente nosotros hemos visto crecer los diputados del campo, por ejemplo, han crecido muchísimo en los últimos 15 años y representan intereses legítimos. Digo, este es un Ni que tema. hablar en Estados Unidos, ¿no? Donde los parlamentarios americanos claro. blanqueados. Claro. A ver, yo lo que creo es que además nosotros somos diputados de la nación, sí, ¿no? Entonces tenemos que tratar de representar a todos los sectores. Lo que yo admito que sí ocurre, más allá de que alguien tenga algún interés con algún sector, que no sé, no me consta, pero puede ser, lo que sí ocurre es que yo estoy seguro que, por ejemplo, Victoria Tolosa Paz, cuando defiende la ley esta, lo hace convencida, ya está convencida que es un beneficio que sirve para el desarrollo de la industria, o algunos que defienden la ley de compra argentino también lo hacen convencido. Yo no creo en la superioridad moral de mis ideas, me parece medio fascista eso. No, es muy interesante. Realmente, yo creo que están convencidos, solo que piensan un camino distinto que pienso Pero yo. por supuesto, pero vos sé que es muy interesante porque el tema es que acá viene un dirigente gremial, y el dirigente gremial va a defender casi naturalmente los intereses. Acá viene una diputada creyente y va a defender los intereses por eso ni que hablar cada vez que se discute el presupuesto nacional. Ahora, vos planteás es como... El presupuesto, digamos, cuando se discute el presupuesto es más la notorio. Discusión, digamos, en un mes donde todos los sectores que están involucrados... A mí me gustaría que todo esto vaya a la discusión esa. Porque es la misma. Cuando vos le discutís el presupuesto en su conjunto se entiende mejor. Ahí está. Porque vos cuando le das a uno, eso que le das a uno no se lo das a otro. Entonces ahí se ve más claramente. Ahí es donde se ve más claro. Y además ahí se ve más claro que para darle a uno tenés que cobrar un impuesto a otro. Martín, ¿pudiste ver el DNU que sacó el Poder Ejecutivo hace un par de semanas, una semana y media? Sí. ¿Qué te llamó la atención? Porque, bueno... Primero que el gasto crece en el DNU por debajo de la inflación. Exacto. Y en la planilla de ejecución presupuestaria que tenemos hasta ahora, que tiene el Ministerio de Economía, crece por arriba de la inflación. Algunos rubros. No, el total del gasto crece 19% respecto, aún descontando la inflación, crece 19% en el último mes. El gobierno dice, no, por la energía, qué sé yo, pero cuando le descontás lo de la energía crece 7 igual. Entonces está creciendo el gasto fuerte en términos reales, eso todavía no se ve en la autorización presupuestaria. Daría la sensación que el gobierno tiene que ajustar un poco entonces en los meses que sigue hacia adelante. Algunas iniciativas las planteó, el gobierno habló de tarifas segmentadas, habló de una serie de cosas. No, el tema de obra pública también. Todavía no lo vemos a eso, pero en la práctica lo que uno ve es que el gasto va más rápido que las autorizaciones presupuestarias para gastar. Martín, mañana se trata el tema crédito suba, que viene bastante postergado, que viene el hijo pequeño de los alquileres y el tema de la vivienda, ¿no? ¿Cómo ves esta salida? ¿Hay alguna alternativa posible? Hay mucho consenso en buscar alguna posibilidad, como siempre voluntaria, de ir hacia la posibilidad de que diga, mira, yo preferiría que mi cuota en vez de ajustar por UVA, ajuste por CBS, por el índice de salarios, ¿no? Sí. Que es algo que yo en el largo plazo un crédito a 30 años no recomiendo realmente, porque en general en un periodo de 30 años es raro que el salario esté atrás de la inflación en 30 años punta a punta. Entonces, pero bueno, le deja más tranquilo a alguno que dice, mira, yo mi salario sí, estoy más seguro con el salario. Bueno, entonces puede ser razonable y si deja a alguien más tranquilo, puede haber algún consenso en eso, está en discusión sobre todo cómo transitoriamente si eso se va a financiar con un 1% más que pagan los ahorristas, si el Estado tiene que poner o no tiene que poner plata, eso es lo que está en discusión ahora en este momento, ¿no? O sea, centralmente... Ahora, el Estado no, ¿por qué debería tener que poner plata el Estado? Yo creo que no tiene que poner nada. Claro, porque este es un convenio entre privados y los bancos, por supuesto, ¿no? Claro. Por supuesto. Yo creo que no lo veo al gobierno muy dispuesto, me parece. Yo creo que no, y no está tiene para escuchar ahí. Lo que pasa es que ahí hay un problema que es el siguiente. Cuando uno escucha, si uno no viviera en Argentina, ¿no? Y uno escucha el reclamo de alguien que sacó un crédito UVA,
es un reclamo muy razonable. Porque dice, mira, yo pagaba el 30% de mi salario y pago el 37%, o peor, si alguno se quedó sin trabajo o algo, perdió algún ingreso del hogar, es más desesperante la situación. Pero cuando uno después mira, sale de la lupa esa de los UBA y trata de ser más empático con el resto de la población y dice que los que alquilan y no entraron en el UBA están mejor, no, están peor. 80% no puede pagar el alquiler, están con el tema de alquileres desesperados. Entonces, ¿cuál es el denominador común? Que cayeron los salarios en Argentina. Sí. El problema no son los créditos UBA, el problema es que cayeron 20% los salarios. Entonces somos todos más pobres. Ese es el problema central. Y por lo tanto, al ser más pobres, hay un montón de cosas que ya no se pueden hacer. Entonces, todos los relatos esos son ciertos. Vamos, yo hablo con gente y me dice, mira, tuve que cambiar a los chicos de escuela, los mandaba a una escuela privada, ya no puedo, los tengo que mandar a una escuela pública. No uso más el auto, lo tuve que vender y ahora ando en colectivo. Entonces, el achique de la clase media es brutal. Pero cuando uno después mira los datos... empezó hace mucho, ¿no? Claro, pero cuando uno mira los datos, 50% de los trabajadores que trabajan en blanco hoy están debajo de la línea de la pobreza en su ingreso. O sea, el salario, el 50% de la gente gana menos de 100.000 pesos en Argentina. De los que trabajan en blanco, ¿eh? O sea, estoy hablando... Antes eso era No, claro. Vos decías, no, ya está, yo para ser pobre o perdí un ingreso o hago changa o algo, pero el empleo formal registrado era cierta garantía de por lo menos no pobreza. Después más progreso, menos progreso. Hoy eso ya la mitad de esos trabajadores están bajo la línea de pobreza. Entonces, incidentalmente alguno tiene un UBA y otro no, y otro alquila, incluso está peor. Entonces, ese es el problema. Cuando uno analiza, no es un problema del UBA. El problema central que hay es que los salarios están por el piso. Una consulta. Acá seguramente, como en otros proyectos, va a definir, me parece, el interbloque federal, ¿no? Los labañistas, los cordobeses y acá, cuando dijiste acá, te referís, volvemos al exactamente, al tema de industria automotriz. Exactamente, bueno, me adivinaste. Digo, esto, ¿a ustedes los incomoda esto de que sean como la llave? No, porque además este es un proyecto que si vos me preguntás a mí, yo creo que va a salir este proyecto. Va a salir porque además tampoco creo que haya directamente de los votos que por ahí no acompañan, no estoy seguro que sean votos en contra, probablemente algunos de esos votos sean abstenciones, pero yo imagino que el gobierno tiene los votos para sacar este proyecto. Planteaste una fuerte crítica, cambiando de tema, al proyecto que viene del Senado, ¿no? Con la creación del Fondo para el Fondo, el Fondo Monetario Internacional. Claro. Quería, a ver si me podés contar por qué. Es un blanqueo, ¿no? Es un blanqueo. El gobierno hace un blanqueo, pero hace un blanqueo medio raro, medio insólito. Porque lo que le dice el gobierno al evasor, digamos, es, mirá, primero le habla al evasor que está afuera nada más, que es una cosa que yo no entendí muy bien y no me pudieron aclarar el otro día. Yo digo, pero ¿por qué no le hablamos también al evasor que está adentro? Que hay un montón de evasores que están adentro y los dejamos blanquear a todos. Si vamos a dejar blanquear al evasor de afuera, dejemos blanquear al evasor de adentro también. Pero lo que le dice esencialmente es, mira, si yo te detecto a vos que tenés guita afuera, porque si no te detecto ya está, chau, no te detecto. Si te detecto que tenés guita afuera y te agarro, te cobro 20%. Entonces, pero ya la ley hoy te permite, si vos detectás un tipo que está evadiendo afuera, cobrarle 35, más las multas y todo lo demás, ¿no? O sea, le puede cobrar mucho más. Pero de piso le puede cobrar 35. Entonces no entiendo la promo. Y encima en 12 cuotas. Entonces hay una hora 12. Le hacen una hora 12, es un blanqueo con descuento y ahora 12. Entonces dice, blanqueo con descuento y ahora 12... ¿cuál es la lógica? Y un punto más, que es la otra, porque yo soy pragmático en esto. Si vos me decís, mira, nosotros con este blanqueo tenemos información, hay un convenio, estamos por cerrar con Estados Unidos, por ejemplo, para compartir información sobre cuentas en Estados Unidos. Entonces, hay un incentivo muy fuerte para la gente que evadió, decir, che, vamos a entrar porque esta es la última oportunidad de entrar. Y está el cálculo de que este va a ser un blanqueo que va a juntar, ponerle 50.000 millones de dólares, vos decís, o 20.000, lo que sea, un número interesante. Vale la pena, porque si no, el otro mal incentivo que vos generas con los blanqueos es que lo que le estás diciendo al que está cumpliendo ahora es, mirá, vos sos un boludo, no cumpla más, porque total después seguro va a venir un blanqueo. Es decir, yo más que boludo digo escéptico, en el sentido digo, ¿es factible pensar que mañana alguien va a decir, che, el doctor Juan Gómez tiene 150 millones de dólares en Bahamas y yo lo denuncio y lo voy a señalar? ¿Es factible que pase eso, que se pueda detectar a alguien? Yo creo que no lo he visto demasiado, mirá, ¿no? Que te digan, la figura del delator esta de el delator, exactamente, y que te encuentren con la plata en negro, ¿no? Mirá, generalmente pasa de declaraciones propias. Tendrías que tener mucha información, tendría que ser alguien de adentro del banco o alguien... Que no ha pasado nunca. Es muy raro, por eso tendrías que tener alguna información puntual de alguien, porque además vos lo que necesitas es a un nivel, vos tenés que ir con un juez después. Claro. Entonces, si vos vas con un juez
que no es que vos decís, yo no puedo decir, Laura tiene plata en Bahamas, digamos, no me alcanza. Yo tendría que decir, me imagino, yo tendría que decir, Laura tiene la cuenta XJ2548J en el banco. ¿Entendés? No es tan, eso no es tan fácil. ¿Fuiste el contador de Serra o no? No. Bueno, ahí estamos. El señor Martín Tetaz. Diputado, gracias. Muchas gracias a ustedes. Hasta cualquier momento. Vamos nosotros, enseguida viene el diputado Di Giacomo, tenemos mucho trabajo hoy. Sí, están en fila. Pero vamos con Mónica Fein, diputada rosarina, ex intendenta de Rosario, hablando de un tema muy sensible, porque la semana pasada parecía que la oposición estaba para tratar el tema alquileres, pero en algún momento dijo Fein y también el diputado Enrique Esteves que no acompañaban y la cuestión se desinfló. Mónica Fein hablando de alquileres. Formamos parte del interbloque federal y la verdad que lo valoramos y mucho. Pero también como bloque socialista apenas se definió el dictamen de minoría, planteamos que nosotros como socialistas no teníamos coincidencias, había 2 puntos que nos parecía muy difíciles de acompañar. Uno obviamente era una actualización que supere las actualizaciones del salario, es decir, cada 3 meses estamos actualizando un alquiler donde no se actualizan así los salarios. Y el otro tema que para nosotros también era central es que no había ninguna referencia, ningún tope claro que permitiera que los inquilinos supieran que había alguna referencia para su aumento. Así que desde el Vamos planteamos que no íbamos a acompañar el dictamen de minoría de la oposición, y la verdad que también tenemos profundas diferencias con el dictamen del Frente de Todos, que además tiene una doble responsabilidad, porque mientras no discutamos cómo bajamos la inflación, yo creo que siempre vamos a estar con una ley discutiendo un proceso que debe discutirse mejorando la macroeconomía. Bueno, y aquí estamos con Daniela Mossetic, con Laura Serra, y llegó el diputado Di Giacomo, el titular de un bloque clave, decisivo. Recién hablábamos del interbloque federal. Diputado, ¿cómo le va? Primera pregunta, ¿cómo están ustedes con esto de la promoción de la industria automotriz? ¿Vio algo? ¿Están para acompañar? ¿Tiene reparos? ¿Cómo están? A ver, básicamente yo no lo he tratado, no lo he visto el tema, así que no le voy a hablar del tema. Pero a lo mejor ha visto algún título, por eso. No le voy a hablar, porque además estamos básicamente en la organización de las jornadas que tenemos mañana con respecto, o sea, ustedes saben que esta semana está el Día Internacional de la lucha contra el uso indebido de drogas y el narcotráfico. Sí. Entonces venimos trabajando, la semana pasada estuvimos en la provincia de Río Negro, donde lo llevamos y estuvimos con Gastón Pauls, en varias jornadas trabajando en distintas ciudades. Después el domingo estuvimos participando también con las Madres contra el Paco y con organizaciones, inclusive iglesias y organizaciones de la Mesa Nacional de organizaciones que trabajan en adicción, también en un Él me había dicho eso. Y mañana miércoles tenemos acá en Diputados, básicamente aquí en Delia Parodi, una jornada a partir de las 4 de la tarde, donde vamos a estar con el diputado Arroyo, con la diputada también, la ex gobernadora María Eugenia Vidal, provincia de Buenos Aires. Había comprometido Graciela Camaño, pero tuvo ahora unas jornadas en Uruguay que justo se le superpuso en la agenda, pero bueno, nos acompaña en el proyecto de ley ella también. Y básicamente mañana vienen organizaciones que están trabajando, como los Hogares de Cristo, como los Grupos Institucionales de Alcoholismo, como la Mesa Nacional de Organizaciones que trabajan en esto. Tenemos a 2 catedráticos que vienen también a hablar del tema, así que estamos enfrascados en el tema. Lo que pasa es que estábamos hablando de esto, es tanta la paridad entre los 2 bloques mayoritarios que todos los otros, alivio fiscal, boleta única, esto de promoción del automóvil, todo depende de ustedes. La verdad, entonces es como un tema que uno lo tiene que consultar. Nos ponen en un brete a veces incómodo, porque la verdad creo yo que si existe la voluntad de negociación entre los 2 bloques grandes, podrían llegar a acuerdos, inclusive sin necesidad de que seamos los árbitros. Lo que nosotros vemos es que lamentablemente hay sectores de los 2 bloques grandes que lo que se ocupan es de obstruir al otro y tratan de que no salga lo que el otro está proponiendo.
Entonces, a veces se producen este tipo de cuestiones. Por supuesto, nosotros tenemos nuestras propias decisiones. Además, como yo siempre aclaro, como diputado, Juntos Somos Río Negro, nosotros y los misioneros por su lado, no somos librepensadores en el sentido de venir a opinar de cualquier cosa. Son gobiernos en las dos provincias. Somos gobiernos de las provincias, respondemos a nuestros gobiernos provinciales y en función de esos intereses y negociaciones también actuamos. Esto lo decimos abierta y claramente porque no nos parece algo que sea... Volviendo a lo que estaba contando al inicio, entonces ese proyecto de ley que se está trabajando, ¿en qué situación está o cómo, en qué consiste exactamente? Así lo... ¿Cuál decías vos? El que están haciendo las jornadas del narcotráfico. Bueno, el proyecto de ley que tiene que ver entonces con la independización de lo que son la problemática de la dependencia con drogas y de drogas de la ley de salud mental. De salud mental. Nosotros una sacamos decisión, el tema de las adicciones, sacamos el tema de las adicciones del área de la ley de salud mental porque pensamos que es una problemática que tiene tanto peso y que lamentablemente en la medida que transcurre el tiempo va a tenerlo cada vez mayor, que necesita y amerita una ley específica con organismos específicos y con poder de decisión que se encarguen de tratar en paralelo al trabajo que se está haciendo también para reformar, modificar y actualizar la ley de salud mental. Ese es otro tema donde también tenemos nuestras discusiones, ¿no? A ver, ¿cómo es eso? Porque se planteó, en el Senado se instaló con más fuerza, ¿no?, la posibilidad de modificar la ley de salud mental. Hubo una marcha, creo que jueves o viernes pasados, frente al Congreso y bueno, ¿usted está de acuerdo con que debería modificarse la ley de salud mental? Si una ley tiene 10 años y sigue siendo cuestionada por importantísimos sectores profesionales y por sectores que corresponden a las familias afectadas por la problemática de la salud mental, quienes la hicieron deberían bajar un poquito de su soberbia intelectual y pensar que algo están haciendo mal y que amerita ser reformulado. Porque esa ley, llamada Ley de Derechos, resulta que no garantiza un derecho que es fundamental, que es el derecho a la atención que tienen los pacientes mentales. Entre otras cosas porque sus defensores, que son muy jarabe de pico, pero son defensores ideológicos, muchos de ellos posicionados en el terreno nacional e internacional, en organismos internacionales, y viven de eso, no han sido capaces ni siquiera de obtener el 10% que dice la ley de salud mental que hay que darle a la salud mental en el presupuesto de salud. Perdóneme, usted es médico psiquiatra, además. Yo soy médico, claro. Digo, me parece por eso. Entonces a veces me indigna que estos pregonadores de derecho no han sido capaces de formular que realmente en la salud, no importa el gobierno que esté, porque no lo ha logrado nunca, se ponga el 10% que amerita la ley de salud mental. Entonces, los aspectos positivos que tiene esa ley, porque no es que sea un desastre insalvable, tampoco pueden ser llevados adelante, porque lamentablemente el presupuesto es escasísimo. Una cuestión, me parece que lo más objetable por familiares es que a partir de esta ley nadie puede ser internado sin su propio consentimiento, ¿no? Esta es la cuestión, la piedra sal de la discordia. Es una de las cosas y tiene que ver con que hasta el año 50, fíjese de lo que estoy hablando ya de hace 70 años, del siglo XX. Hasta el año 50 no existían prácticamente los psicofármacos y entonces los enfermos mentales, dígase los locos, estaban condenados a estar encerrados, en muchos casos de por vida, que sobre el problema que podían tener, que muchas veces ni siquiera era de la locura, sino que era de una debilidad mental, terminaban deteriorándose y transformándose en vegetales autómatas que andaban vagando en esos manicomios. Exactamente, el Borda y el Moyano. Exactamente. ¿Qué pasa? Hoy en día la posibilidad de un arsenal terapéutico enorme, tanto en materia de fármacos como de psicoterapias, hace que hoy no se justifique que un enfermo de salud mental esté internado más de 6 u 8 semanas, a lo sumo, estoy hablando de 2 meses. Porque se pueden recuperar en muchos casos, en forma total, hasta le diría yo, para comenzar a trabajar. Ah, sí, se pueden reinsertar sin problema. Pero claro, pero que deben ser atendidos como tales, en el momento oportuno, con la medicación oportuna y con la farmacoterapia y la psicoterapia Ahí es donde oportuna. viene esa época que se señala que había que cerrar y clausurar los manicomios, ¿no? Claro, pero eso no se obtuvo nunca, porque los poderes gremiales y políticos y económicos que se mueven detrás de estas inmensas instituciones que tienen miles de internados, es mucha plata. Desmanicomialización, le llamaban, ¿no? Sí, así le han llamado.
Esa fue, digamos, algo donde no lo pudieron hacer, fracasaron en Córdoba, que está Oliva, el Santa María, fracasaron en Buenos Aires, que está el Bordi, el Moyano, fracasaron en Santa Fe, que está el Olivero. En todos esos lugares no lo quisieron hacer, lo intentaron hacer en Río Negro, donde no había manicomio, hicieron todo un cuento de la desmanicomialización, y lamentablemente hoy todavía estamos lamentando esa rémora. O sea que lo que se intentó impulsar a partir de aquella ley, finalmente no se pudo concretar. En realidad, lo que está pasando, hay experiencias, nosotros hemos visto experiencias en Nueva York, hemos visto experiencias en Suecia, inclusive un argentino, Ángel Fiasqué, un profesor, fue uno de los que la llevó adelante en esos lugares. Sí. Y en realidad lo que decía, que se hacía la experiencia, pero se disponían de equipos multidisciplinarios que tenían que tener vehículos, que tenían que tener presupuesto, que tenían que tener la posibilidad de la atención de la emergencia, no de armar un expediente para ver si lo iban a ayudar a él a pagarle el alquiler, sino que tenían que contar con todos estos mecanismos de emergencia y ahí podían trabajar en la calle y en la comunidad. Acá se intentó sacar lo segundo y pasó como en gran parte la experiencia italiana. La experiencia italiana, después te lo rescatan los italianos, era de los locos durmiendo y muriéndose por la calle. Claro. O sea, en vez de estar encerrado, estaba por la calle, era libre. Porque tampoco tenían contención familiar. Pero no tenían la contención que tenían que tener. Entonces esto hay que revisarlo, vuelvo a repetir. No son elementos blanco-negro. Hay que agarrar, ponerse a estudiarlo, revisarlo y poner la plata necesaria para problemas. Y ahora, ¿por qué el Senado, por qué diputados no está tratando este tema? El Senado, ¿y por qué acá no? Y yo opté modestamente, entendiendo el tema y conociéndolo y sabiendo el discurso que hay al respecto de esto, y como el tema de las adicciones es un tema que nos interesa fundamentalmente y es un tema que tiene su entidad propia, en vez de ponerme a debatir, porque si no es un debate estéril, un debate que lamentablemente en el plano de lo ideológico es inacabable, por tratar de llevar una solución a las personas adictas a partir de una ley especial, particular, distinta, que tiene como elemento central esto de que no corre lo de la voluntad del paciente. Porque justamente, ¿qué tiene el adicto o qué tiene la persona en el momento que está con sus facultades alteradas? Claro. No tiene posibilidad de decidir. Perdóneme, con la voluntad. lo digo porque la madre es una abanderada, pero usted plantea particularmente, porque ella es una reclamante, el caso de Chano. Ese es el caso que se conoce. Es el caso claro, que se tomó y que se lo como reivindica. Exactamente. No puede manejar su adicción, efectivamente. Están los miles de casos desconocidos. Claro, desconocidos, claro. Y que por no tener plata y no tener influencia y no poder estar en los medios, lamentablemente no. Pero es que es un problema para la familia porque además creo que te internan 30 días. Fíjese qué interesante. Este es un tema, vos planteás por qué no se conoce el tema en diputado. Hoy me lo crucé a Martín Tetaz. Le dije, Martín, mañana tenemos una jornada. No, yo estoy de acuerdo con la legalización de todas las drogas. Le digo, mira vos, le digo, estás totalmente de acuerdo con Mara Brauer. Hay una transversalidad de los que están de acuerdo con lo que la legalización sería la solución y una transversalidad de los que sabemos por experiencia nacional y mundial inclusive y con fundamentos científicos y epidemiológicos de que las legalizaciones de más productos, es decir, empezar con que ya tenemos sustancias tóxicas que son legales y de uso habitual que no las vamos a prohibir, obviamente, como es el alcohol, la cafeína, el tabaco. Pero la legalización no significa adicción, además, por otra parte. No, la legalización sí significa que se abre al consumo y se facilita el consumo y pasa, como está pasando en Uruguay, porque estas cosas hay que decirlas para que se termine el discurso de la mentira, que es libre, donde se ha quintuplicado la cantidad de consumidores y donde además no se ha podido vencer al narcotráfico. ¿Por qué? Esto está sucediendo también en Estados Unidos. El Estado de California tuvo que salir en ayuda con $100 millones de las granjas de cultivo legal de marihuana. ¿Por qué? Porque el narcotráfico siempre está por fuera de lo legal, por lo tanto no paga impuestos. Y además no tiene las limitaciones que tienen los que tienen que venderte la marihuana legal. Porque los que te tienen que vender la marihuana legal, hay marihuana que, como tiene un 7% a lo sumo de THC, es de bajo poder adictivo. Pero hoy los muchachos del mercado negro te venden la marihuana con hasta un 30% de THC. Hoy la marihuana que la venden, el domingo leía en página 12, Santa Marihuana, un artículo de alguien que por supuesto es speaker de todos estos intereses, que decía las facultades maravillosas que tenía la marihuana. La marihuana hoy con un 20 a 30% de THC produce psicosis.
Produce adicción, Ahora, digo, produce severos la problemas. política, yo puedo coincidir con usted, no usted conoce, pero digo, las políticas... Puede no coincidir también. No, Néstor. pero no sé, no, porque usted, que sabe usted, pero digo, coincidamos sin que las políticas represivas en la lucha con el narcotráfico tampoco han funcionado nunca, ¿no? Porque en realidad hay intereses económicos muy fuertes. Acá lo que hay que entender es que no importa que una droga sea legal o ilegal. Las drogas que producen placer y satisfacción en un mundo consumista como el nuestro son el auxilio más rápido para no tener que hacer el sacrificio de vivir. Con, la única manera de soportar con toda la angustia claro, existencial que significa. Entonces, si vos querés no ser gordo, en vez de agarrar y decir, bueno, hago una dieta, camino, porque no se trata de comer menos, sino de caminar más, y bueno, tráeme una anfetamina. Entonces, Coincido. ¿cuántas mujeres y hombres han tomado sus anfetaminas que después quedaron dependientes de la anfetamina? Y cuando los laboratorios sacaron la anfetamina, hicieron lo mismo que hoy hacen con la marihuana. No, es buenísima, no tiene efecto secundario. Con Claro. el tiempo, ahí tenés los efectos que tenían. Esto sucede. Diputado, está en agenda también, que eso sí viene de Senado, lo de la ley de cuidados paliativos, también como para incorporarlo A mí me parece urgente también. a las obras sociales. Sí. Y bueno, miren, más claro por el tema económico, ¿no? Porque estén en discusión los cuidados paliativos, ¿no? ¿Cómo lo ve usted eso? Totalmente de acuerdo. Sí. Creo que el tema de cuidados paliativos son de las cosas que, a ver, hasta hace no muchos años, el enfoque que teníamos con determinado tipo de enfermedades terminales eran no de cuánto podías vivir y cuán bien podías vivir, sino de cuánto te ibas a morir. A vos te decían, tenés un cáncer, a partir de ahí te morías vos, se morían tus familiares, todo el mundo entraba en el circuito de la muerte, digamos la verdad. Hoy en día, en la mayoría de los cánceres, en la mayoría de problemáticas con las que antes te morías, como el SIDA, por ejemplo, hoy puedes seguir viviendo y en algunos casos hasta curarte y superarlas. Entonces se necesita que aún en los casos en los cuales estas enfermedades son muy graves y determinan una evolución incierta y negativa, que exista la posibilidad de la internación domiciliaria, del especialista en cuidados paliativos. ¿Quién pagaría los cuidados paliativos? Del mejor vivir y el buen morir sociales. sería, ¿no es cierto? Este es el punto. La inclusión, digamos, como... Y lo aceptan, digo, no pataleado. Bueno, pero ya después te cuenta. Acá de nuevo juegan los intereses. A ver, en salud, en el gasto en salud, hoy yo no estoy actualizado, pero en el gasto en salud, más de la mitad se lo llevan medicamentos y se lo lleva muchísimo más de la mitad, la altísima tecnología. Claro. Y resulta que, claro, hasta políticamente la demanda de altísima tecnología en un país como el nuestro, donde la tomografía se la receta al propio paciente, porque va al del médico y dice, no, me duele la cabeza. Totalmente. Bueno, porque, digamos, no tiene, si el médico en vez de tomarse el tiempo de revisarlo, tomarle la presión, ¿cuánta gente va hoy a un médico y no lo revisan? Es muy más común por supuesto. de lo que uno cree. Pero por supuesto. No te revisan, te dicen, Hay ¿qué una tiene? etapa previa donde un enfermero te dice qué tenés y anda para acá. El triage. Bueno, me duele la cabeza. No, bueno, pero eso tiene que ver con una urgencia. Pero claro, en la consulta sí. común, ¿cuántas veces te pasa que vas al médico? ¿Qué le pasa? Y mire, ando un poco de tos, entonces ya va pensando en el antitusivo. Y además me duele un poquito para no toser. Y va a pensar, aparte me duele la espalda. Hace mucho lo de la espalda en una radiografía de tórax, frente y perfil. No, pero radiografía ya me hice, tomografía del coso. Doctor, porque mi cuñada le hicieron una resonancia magnética, y no gastamos la plata en eso. Es millonadas que se gastan en eso. Y ¿saben qué? Hay muchísimas terapéuticas, entre ellas los cuidados paliativos, las terapéuticas de acompañamiento, que lo único que necesitan es otro ser humano que se acerque al que está enfermo y que le palmee la espalda, lo escuche, lo atienda, lo limpie, si hay que limpiarlo, o lo trate bien. Me consulto, hoy en estos días participó de un homenaje para atletas con síndrome de Down. Era un homenaje a atletas que venían de la República Checa, donde nos habían representado, tanto en tenis de mesa, donde habían sacado el campeonato mundial de dobles, como en atletismo. Realmente algo que también a lo largo y a lo ancho del país tenemos asociaciones y sociedades que trabajan. Aflora el médico a cada rato. Sí, ¿hasta cuándo ejerció de médico? ¿Ejerció? Y hasta hace 12 años, que cuando me llamaron para ser ministro de gobierno en mi provincia no pude más, pero sigo atendiendo así de pasillo a todos los que me preguntan. A todos los diputados que están como locos con los temas. Inclusive opositores, y les doy buenos consejos. ¿Y se aprende a rosquear de médico? Sí. No, por supuesto. A ver, ¿sabe las veces? No. Te voy a contar una cuestión anecdótica. A ver. Yo pertenecí a asociaciones, Asociación de Psiquiatra Argentino, Psicoterapia Latinoamericana, muchas asociaciones.
las roscas que hay en todas las asociaciones profesionales por el manejo de la plata. Yo le decía, ustedes hablan mal de los políticos. Y en general... Sí, yo conozco acá algunas internas, en todas las cosas pasa eso. En todos los lugares. Bueno, ahí estamos, en un ratito. Bueno, Dani, ¿vos tenés una consulta? No, dale. No, la pregunta es, diga, ¿qué cree que viene en materia de sesión de la Cámara? Porque está este tema de la producción automotriz, digo, parecía que iba a haber algún intento de discutir algo antes de julio. ¿Qué cree que viene? Yo tengo entendido, me soplaron, como dijo Maduro, un pajarito, que va a haber sesiones la semana que viene. Si hay acuerdos, y ojalá haya acuerdos, hasta inclusive podemos tratar temas que se proponen desde la oposición. Se podrían tratar ley de alquileres. Una sesión ordinaria, qué lindo o dos sesiones. Si hubiesen acuerdos, si nos pusiésemos de acuerdo, podríamos tratarlos. Si dejamos la lógica de ver cómo gano yo en vez del otro y nos ponemos a trabajar, me parece que podría haberla. Bueno, y dígame una cosa, ¿qué dice el término? Ustedes son oficialismo en la provincia de Río Negro. Sí. Cuando usted habla con, el actual diputado, fue ex ministro de Economía, se me escapa el nombre. Bueno, digo, ¿qué están viendo hoy de esta Argentina tan complicada con el dólar a 238 pesos el billete, diputado? Estamos preocupados por lo que significa eso en materia de falta de confianza del mercado, de la política y de la población en lo que viene. Es decir, creemos nosotros que se está dando inclusive una situación contradictoria y paradójica, ¿no? Con indicadores en algunos aspectos positivos, indicadores macroeconómicos positivos, con situaciones que después en el bolsillo de la gente no se sienten como positivas, se siguen viendo como muy negativas. Yo creo que el tema inflación es un tema brutal que hoy en día, cuando uno después escucha a los reportajes a los distintos posibles presidentes, digamos, de los distintos sectores, en realidad nadie tiene la solución mágica de un día para otro. No. Pero sí se comprende que es necesario un fuerte golpe de timón como para, sea en un sentido político o en el otro, exista esa confianza de que es posible empezar a gobernar. Y yo creo que esto amerita y necesita de consensos. Necesita de ver si logramos en la Argentina no solo coaliciones que después adentro son una bolsa de gato, si podemos llegar incluso a un gobierno de coalición. Si nosotros pudiésemos ir hacia ese lugar, la Argentina tiene salida. Si veremos. No, lamentablemente. Diputado Luis Di Giacomo, hombre de Río Negro, médico, psiquiatra. Me gusta Di Giacomo en temas médicos. Está como muy cómodo. Se apasiona, exactamente, está muy exactamente. Diputado, muchas gracias. Hasta cualquier momento. Hasta luego. Bueno, vamos nosotros con el diputado Eduardo Valdés. Hablaba de asignación universal por hijo, hablaba de planes. Estuvo esta mañana hablando con Horacio Embón y compañeros y decía esto Eduardo Valdés. A ver. Hay una parte que bien dice Cristina, que es la asignación universal por hijo vino a traer una solución equitativa, igualitaria, sin que uno tenga que recurrir a ningún tercero para hacerlo. Bueno, la emergencia social de la Argentina, sobre todo la crisis del 2001, hizo que, eso me lo acuerdo patente, yo era legislador de la ciudad, en la ciudad había 5.000 personas, históricamente que se denominaban cirujas, 5.000 personas que hurgaban en los residuos. Vivían de eso, eran familias que pasaban de una a la otra. En el año 2002, febrero del 2002, hay un censo que hace la Universidad de General Sarmiento y la Universidad de Lanús, que hay 122.000 familias que hurgan en los residuos para poder sobrevivir. El 98% de la gente que recibe un plan trabaja. Claro. Y quizás lleva adelante los trabajos, que no quisieran llevar otros. Entonces, a veces la palabra trabajo genuino no es lo que usted quiso decir, pero se imagina que el que hace ese trabajo y escucha como lo mío no es genuino. Claro, entonces, pero no lo digo yo, el trabajo genuino está redactado en las iniciativas que se presentaron. Bueno, por eso, pero me parece que está mal planteado. Lo que hay que ver, de lo que se trata es de ver que el poder adquisitivo de ese trabajador
no sea restringido por alguien que le intermedia el plan. Bueno, vamos a ir enseguida, vamos a ver si está todo ok técnicamente con la compañera Laura Serra, que tenemos algunas cuestiones que ir subsanando, pero bueno, ahí está, proyecto de creación del Plan Federal de Capacitación para la Empleabilidad, es un tema muy importante. Laura Serra, la escuchamos, por favor. Bueno, este es un proyecto de ley que se presentó ya hace un tiempito, pero que creo que en la actualidad, Pato, teniendo en cuenta esta cuestión de los planes sociales, el puente al empleo que impulsó el presidente de la Cámara de Diputados y que todavía impulsa, hay iniciativas en ese sentido, me da la impresión de que en este contexto sobre la puja, sobre lo que se tiene que hacer con los planes sociales y el pase al empleo efectivo y genuino, me parece que es bastante oportuno por lo menos comentarlo. Mirá, perdóname, Laura, mirá si llegan a un acuerdo con el Interbloque Federal y con Misioneros y con rionegrinos, es un tema para el oficialismo, ¿no? Que no tengan mayoría en este tipo de temas. ¿Sí? Bueno, es que estaría súper que se pudiera debatir y que se pudiera trabajar en comisiones sin apuro, pero con todos enfilando para un mismo objetivo, que sería el pase de los planes sociales al empleo genuino, ¿no? La cuestión es que acá, como decía acá el diputado hace un ratito, muchos intereses cruzados. Pero bueno, vayamos a nuestro proyecto de ley, cuyo objetivo es transformar y convertir de manera gradual y sistemática los programas sociales en empleo genuino, como así también regularizar las situaciones laborales precarias. Esto es, como decíamos, un proyecto del PRO. Los planes sociales. Los legisladores proponen la unificación de todos los planes sociales existentes en un único programa denominado Plan Federal de Capacitación para la Empleabilidad, con el fin de promover y posibilitar la inserción laboral de aquellas personas que no se encuentran en el mercado formal de trabajo mientras perciban una prestación social por parte del Estado Nacional. Entonces aquí estamos viendo... Es la primera vez que se mete el PRO en esto, que yo tenga memoria, me parece, No es la primera vez, La semana pasada, Emilio Monzó, que no es estrictamente del PRO, pero sí supo pertenecer al PRO, presentó un proyecto no parecido, pero que va en línea. Vamos a comentar algunos ejes del proyecto. El programa, tal como está presentado, posee 2 líneas de acción. Por un lado, una línea de promoción para beneficiarios de planes sociales y una línea de beneficios para empleadores que sumen a su nómina laboral a beneficiarios del programa. Bueno, perfecto. Seguimos. Y hay más, dale. Ahí está. Los beneficiarios, aquel que perciba un plan social por parte del Estado Nacional se encontrará obligado a participar del Plan Federal de Capacitación para la Empleabilidad y podrá elegir acorde al lugar de residencia, es decir, va a poder elegir su lugar de trabajo según el lugar de residencia, no podrá exceder las 20 horas semanales y tendrá un máximo de 4 horas diarias por un plazo determinado. Una vez transcurridos los 24 meses, es decir, 2 años, el plan social percibido dejará de tener efecto. Esto es para los beneficiarios, es decir, aquellos que empiecen a trabajar de manera efectiva en la órbita privada. Pasemos a la siguiente placa. Esa es la última. Bueno, perfecto. Estamos ahí. Pato, me parece que es un tema que, teniendo en cuenta la coyuntura... Es un temazo, pero lo que pasa que acá, también de esto habló Cristina el pasado lunes 20, y ahí empezó un debate muy interesante con los movimientos sociales. Cristina, ¿qué dice? Esto es peronismo, basta de planes, vamos a laburar.
El problema, que por eso es interesante este proyecto, el problema es que los movimientos sociales, y yo creo que tienen una posición cercana a la verdad histórica, es que dicen, eso no vuelve más. No hay más trabajo como en los años 70 o 80 y te cuentan lo que pasa en la industria automotriz. Vos antes necesitabas 1.500 empleados para Ford, para Chevrolet, para Fiat y ahora te arreglás con muchos menos técnicos mecánicos. Cualquier empresa hoy trabaja con menos gente, ni hablar en nuestro rubro. Yo salía con un camión de exterior hace 30 años y eran 15 personas. Claro. Hoy sale un periodista solo. Por eso los movimientos sociales dicen, eso que plantea Cristina no va, no hay vuelta al trabajo porque no hay más trabajo industrial en la proporción de antes y hay que ver qué es lo que rebuscamos con las cooperativas. Pero bueno, me parece, porque digo, ¿en qué los preparás? ¿Cuál es la empleabilidad, no? La construcción, la electricidad, trabajo rural. No es menor, al contrario, claro. Son los oficios que muchas veces hacen falta. Totalmente, claro, claro. A ver, yo creo, Pato, que acá hay dos ejes que hay que empezar a poner blanco sobre negro, ¿no? En primer lugar, los planes sociales y el planteo que hace Cristina Fernández de Kirchner, vos lo sacaste a colación, es una disputa que no tiene que ver con qué destino, qué sector. Sino con el control de los planes. El control de los planes concretamente es una cuestión política y tiene que ver con una cuestión de caja. Acá me parece que no hay ningún interés más allá de ese. Después hay una discusión de fondo que es qué hacer con el 1.200.000 planes que hoy tiene el Potenciar Trabajo. Que depende del Ministerio de Desarrollo Social. Entonces vos vas a tener ahí dos partes en disputa. Por un lado, los movimientos sociales que manejan esos planes sociales y que te van a decir lo que te dijeron. Hoy por hoy, no hay vuelta al trabajo. Difícilmente te puedan absorber el empleo. Entonces ellos prefieren tener ese control, lo cual también tiene sus intereses porque lucran a partir de eso. Hay que decirlo con todas las letras. Lucran a partir de lo que perciben los beneficiarios de los planes sociales. Entonces, otros te dicen, ok, pero esto no puede perpetuarse, esta situación de planes sociales por parte del Estado no debería perpetuarse. Hay que trabajar en un puente o de alguna manera trazar un canal hacia el empleo genuino. Entonces, y ahí tenés esa discusión. Hay algunos que sostienen que el empleo privado no te va a tomar gente que no está capacitada, pero para eso los tenés que capacitar. Entonces, la cuestión es formar algún tipo de programa en los cuales se puedan tomar las personas hoy con planes sociales, capacitarlas, porque vos sabés, Pato, que hay un montón de empresas que así como dicen nosotros no podemos absorber, otros que dicen queremos absorber y no encontramos personal calificado. Entonces, si vos tenés en tu planta gente especialmente capacitada para tu planta y al mismo tiempo tenés el incentivo de que parte de ese sueldo te lo paga el Estado, porque sería el plan social que por un tiempo te lo paga el Estado y vos pagás la otra parte. Entonces, es un incentivo. Eso era parte del programa Puente en su momento, ¿no? También. Exactamente, esa es la idea del programa Puente que se presentó. Ahora, el tema es, ahora se mete lo político. Es, ok, está bien que las empresas privadas puedan hacer eso, que sería lo óptimo, digamos. Pero el diablo mete la cola y acá, como los intendentes y los gobernadores, pero sobre todo los intendentes, están más que interesados en manejar los planes sociales, por una cuestión política y electoral fundamentalmente, es que algunos legisladores, entre ellos Emilio Monzó, también Massa, porque modificó su proyecto de ley, y están propiciando que los gobernadores y los municipios puedan también ser empleadores de aquellos beneficiarios con planes sociales. Entonces vos decís, ¿qué más empleo público? A ver, y algunos te lo plantean, es la discusión. Entonces, acá hay una cuestión que no es solamente pero además, económica, sino sobre todo política. Los movimientos sociales con asistencia del Estado nacen en el comienzo del gobierno de Néstor Kirchner, porque Néstor Kirchner, que era un recién llegado de la provincia de Buenos Aires y que no controlaba a los intendentes, prefiere direccionar esos planes hacia dirigentes sociales propios. Digo, ahora que pasaron 18 años y el presidente del PJ bonaerense es Máximo Kirchner, se prefiere, me parece, institucionalizar esos recursos con los intendentes y no con dirigentes de movimientos sociales, con los cuales están enfrentados. No hay diferencias, y esto es lo más interesante, que no hay diferencias políticas, o por lo menos a priori, lo que uno ve en la superficie, no habría diferencias políticas, porque a partir del debate que instaló Cristina Fernández de Kirchner, la semana pasada hubo varios intendentes del PRO
que dijeron, nosotros estamos de acuerdo con que se descentralice el manejo de los planes sociales. Entonces, ¿por qué? Esto explica por qué Monzó se hizo eco. Si vos ves los dos proyectos, el de Massa un hombre y el de mucho Monzó, vínculo. son muy parecidos, por no decir idénticos. Todavía falta que llegue más. A ver, estamos viendo algunas ideas, todavía en el Congreso no está instalado ese tema, está, como dice Laura, en el nivel político. Vamos a ver cómo baja, con qué propuesta. A ver, tengo imágenes de lo que está pasando para la reunión de la comisión que está empezando exactamente en 7 minutos. La información parlamentaria fue una tarde intensa, el análisis con Martín Tetaz, con Victoria Tolosa Paz, con Luis Di Giacomo. Y esto es lo que está pasando, donde hay, recordamos, va a haber dictámenes sobre homenajes a 2 héroes de la independencia, Arias y el general Bustos Cordobés, y también va a estar el proyecto del diputado Zapata, que alguna vez me van a contar cómo apareció este proyecto presentado, donde están señalando la posibilidad del regreso del servicio militar para los que no estudian ni trabajan. Dijo que no es colimba, que no es correr, limpiar, barrer, sino que tiene que ver también con esta alternativa, una alternativa más ¿Y te imaginas? 16 años tu chico en el servicio militar. Mosetic. Claro, sí, Ahí estamos. Bueno, nos tenemos que ir. Mosetic, muchísimas gracias. Hasta cualquier momento. Y ella, recordamos, es Laura Serra. Laura, muchísimas gracias. Terminamos enseguida la continuidad en DTV y también todo lo que pasa en esta Comisión de Defensa. Nada más, gracias. Buenas tardes.